Los tests en React. Os voy a mostrar un ejemplo de cómo se testea un componente React brevemente. No os preocupéis, pero sí que desde el principio de cada línea os voy a explicar cada línea para que, si no lo habéis hecho nunca, sepáis qué tenéis que instalar y cómo se prueban las cosas. Lo que estáis viendo es en la parte izquierda un pequeño componente que estoy usando. Concretamente para esta aplicación que estoy haciendo con un amigo, en Configuration tenemos un pequeño componente que cambia de en a es, del idioma, ¿vale? Que esto básicamente es un pequeño componente que recibe una lista de opciones, donde indica el texto en o es, son dos opciones, y también indica si está seleccionado o no está seleccionado. Básicamente es un componente muy simple. Eh, por lo tanto, lo que recibe es una lista de opciones y un método al seleccionar para que cuando clique haga ese cambio de idioma en mi aplicación y luego un color para si el color va a ser de tipo naranja o no. Como veis, aquí tenéis, aquí de momento en el prop types solo he puesto una, aunque debería poner, por ejemplo, el otro, debería poner color, que va a ser de tipo string, y por defecto va a ser white. Y un momento, aquí en string pongo en prop types, lo pongo aquí. Esto siempre es una muy buena práctica ponerlo, así te aseguras de que cualquier persona al leer este componente sabe exactamente cómo funciona y de cara a hacer los test pues también te puede ayudar a saber qué tienes que testear. También depende de algunas que igual son necesarias, otras no. Me falta aquí poner un func, perdona, me había equivocado. Vale, ya está. De acuerdo, para crear los tests siempre recomiendo poner dentro de la carpeta src, tienes una carpeta test y ahí pones los tests que vas a testear, donde siempre tiene que ser el nombre del componente, .test.js. Cuando creas este fichero, pues tú necesitas tener el Enzyme Adapter React 16, necesitas tener el Redux Mock Store en el caso en el que uses React Redux, donde aquí también se pondrá el provider, como se usa en la aplicación de React, para proveer al componente que vamos a testear un Redux. Se importa el componente que vas a testear, en mi caso config options, y de Enzyme, si no lo tienes instalado, deberéis instalarlo, el configure, que ahora os explicaré por qué, el mount y el shallow. Vale, una vez tengáis instalado e importado esto, primero lo que hacéis es, hacéis esta pequeña configuración y adaptador que os servirá para cuando vayáis a montar el componente. Ahora os explicaré qué es lo de montar, que básicamente es aquí. Los tests se componen, digamos, de un grupo de test que se pone con esta sintaxis, describe, y pones un nombre descriptivo a ese grupo de test que vas a tener y luego una función de flecha y aquí entre llaves toda la lista de test, nombre del test y función de flecha. Test, nombre del test y función de flecha, ¿vale? Y aquí acaba el final. Vale, todos los tests van a tener algo en común que es lo que he puesto fuera de los tests. Podrías ponerlo dentro, podría coger estas dos líneas y ponerlo aquí y luego ponerlo también en cada test y ponerlo en cada test, pero digamos que es buena práctica no repetir código, obviamente, y entonces si tienes algo en común en todos los tests, pues lo aprovechas y lo pones aquí, antes de cualquier test. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se crea un store, un falso store de Redux que así permitirá de que si nuestra aplicación o nuestro componente, mejor dicho, hace uso del estado de Redux, pues que no falle porque no encuentra ningún estado de Redux que le hayas provisto. Así que simplemente se crea un mock store con esto que hemos importado de Redux mock store y creamos, en mi caso, Cloud Reducer es mi reducer y nada, un, un estado vacío porque de momento no lo estoy usando ni de momento lo estoy probando. Y aparte, esto ya lo explicaré en otro vídeo donde ya veremos cómo testear acciones y cosas de Redux. De momento aquí solo React y los test básicos para que los conozcáis y os introduzcáis. Muy bien, una vez que ya tenemos importado nuestro componente y tenemos creado nuestro store de Redux falso, vale, para crear el primer test tendremos que montar lo que se llama montar un componente. Y esto se puede hacer con mount o se puede hacer con shallow. La diferencia es de que con el mount solo montas el componente en cuestión, o decir, montas, perdona, el componente en cuestión y sus hijos. Si solo quieres probar el componente en cuestión y si ese componente tuviera hijos que son otros componentes de React y no los quieres probar esos porque los pruebas en otros test o no te interesan, entonces usas el shallow. De esa forma solo testeas el componente en cuestión sin sus hijos. En mi caso sí que lo hago con mount porque mi componente React no tiene otros componentes de React como hijos, así que da igual.
Entonces, al montar el componente, que se usa de esta forma y no por documentación, pero en general por estándar se suele usar la palabra wrapper. Coswrapper es igual a mount, usas lo del provider con ese falso store que hemos creado y dentro del provider ya importas el componente como si lo hicieras desde otro componente de React sin ningún problema, pasándole las propiedades. En mi caso solo estoy pasando aquí color y option list. ¿Qué test voy a hacer yo, por ejemplo, o qué he hecho inicialmente para este componente que ya lo iré ampliando según vaya avanzando con los vídeos y según vaya teniendo algo más de tiempo? Por ejemplo, he probado de qué ocurre si le paso una lista vacía. Si le paso una lista vacía, pues puedes hacer un wrapper.find y aquí en formato string le buscas un class name. En mi caso, .configuration-option-body, que son los que tengo aquí. ¿Vale? Que este sería un bloque. Esto equivaldría a... Uy, perdona. Le he hecho aquí algo que no le ha gustado. Ah, 2 puntos. Ya está. Esto equivaldría... esto es un body y esto es otro body. Cada línea es uno de estos. Entonces, esto es una opción. Pues entonces no debería encontrar ningún div con este class name porque la lista está vacía, así que cuando va a hacer este punto map no debería aparecer nada y en efecto le pongo que esto, lo que va a encontrar, punto length, va a ser 0. ¿Vale? Sé que igual la sintaxis es algo rara, hay que aprenderse un poco lo del to be, lo del punto length. Existe otra cosa que es el to equals cuando te quieres comparar textos o valores de true o falso o lo que fuera, pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Al menos inicialmente lo más fácil, los test más fáciles suele ser el ver si existe o no existe, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego, ¿qué otro te puedo poner? Vale, ¿qué ocurre si a este componente le paso pues una opción? ¿Vale? Una lista donde en mi caso mi componente, cada opción tiene que tener text para el texto que va a escribir y el selected si es true o false. Entonces aquí he puesto pues opción 1 selected true, opción 2 selected false. ¿Qué ocurre con esto? Espero encontrar de configuration option body 2 porque en mi map este de la izquierda se va a ejecutar 2 veces, así que va a devolver 2 diffs de estos. Una opción será, bueno, una vez que hemos encontrado esto, yo busco y uso esta función que lo encontré en un proyecto hace meses y me gustó mucho la práctica, que es básicamente hacer un wrapper.find y aquí entre corchetes pones la propiedad que por estándar se suele poner data-test igual y entre comillas el valor que le hayas pasado. Lo que haces básicamente es hacer un wrapper.find de aquel cuyo data-test sea igual al valor que le hayas puesto aquí. De esta forma, yo aquí estoy buscando a ver si existe la opción 1-true, opción 1-text-true, porque aquí yo tengo puesto que datatest es igual al texto lo seleccionado o al texto-text lo seleccionado, porque se puede clicar en ambos sitios y por eso me quiero probarlo en los dos. Y perfecto, en efecto debería encontrar 1, ¿Qué más compruebo? Comprobarte que la selección es correcta, que de verdad el selected es el que tiene puesto que hay uno true y otro false, que no son los dos true o los dos false. Así que en efecto compruebo que opción 2 es el true y opción 2 es el false, porque aquí le he puesto true y false. Aquí abajo estoy ejecutando con npm run test los tests y si yo ahora por ejemplo pusiera lo contrario, que le pasará en vez de true, le pasará false y aquí le pasará true, al guardarlo me explotaría. Cuando te explota, cuando te salta un error, mejor dicho, para ser más políticamente correcto, si no estás seguro de qué está ocurriendo, no lo encuentras o lo que fuera, lo que puedes hacer es un console.log de wrapper.debug. Sigue el ojito fuera, corto, pego. Perfecto. Al hacer esto, voy a extender esto un momento. Al hacer esto, aquí, perfecto, ya se ha ejecutado. Puedes ver qué es lo que se ha renderizado. Entonces, a lo mejor, después de ver el wrapper.debug, buscas y mira, ves, option-1-true te pone que esto ha fallado, te pone que esta no lo encuentra. Entonces vas a buscar y ves option-1-false. Ah, es por eso. Entonces, a lo mejor ya te das cuenta de que, y mira si es porque funciona mal. Bueno, si es porque funciona mal el componente o si es porque tú el test lo has hecho mal. Así que ese es un muy buen truco para descubrir lo antes posible que es porque como los debuggers no funcionan, siempre te puedes apoyar en el console.log. Aquí se me ha ido una vez. ¿Qué otra cosa puedes comprobar que haciendo test me di cuenta?
ejemplo, me di cuenta de que en este caso yo si le pasaba el option list y no era una lista, el componente digamos que saltaba un error y dejaba de funcionar obviamente y se veía todo muy feo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues entonces aquí comprobaba si era un array, si era un array lo hacías y si no directamente pues sacabas un mensaje de error y ya está. Entonces, ¿qué aproveché? Pues entonces creé un test donde básicamente le pasaba un nulo, que podía haber pasado un string o lo que fuera. Al final, si aquí yo le paso un 4, me da igual, el resultado el test va a seguir pasando porque la cuestión es que mientras no sea un array, se va a cumplir. Y lo que miro es de que en efecto que no existe ninguno, no entra a este array, este map, y además miro que exista un componente cuyo datatest es decir, datatest sea igual a error config options, que es este. Recuerdo que el findByTestAttribute es esta función que únicamente lo que hace es callupper.find y entre corchetes pones la propiedad que sea del div o del span o del elemento que sea igual al valor, ¿vale? Este datatest puede aplicarse con cualquier otra cosa. Si quieres usar el class name, quieres usar el key o quieres usar lo que fuera, puedes usarlo. Y por último, lo último que os voy a comentar así como introducción a los tests de React es que también, por ejemplo, al clicar puedes ver si de verdad está funcionando, si de verdad se está usando la función onSelect, que es otra cosa que me parece bastante importante a testear y que suele ser muy común que te lo encuentres. ¿Cómo se hace esto? Puedes hacer jest.function, ¿vale? Aquí los tres lo estamos haciendo con jest y esto te sirve para tener un mockup de función, una función que es como un mockup, alguna función falsa, que simplemente te dice si ha sido llamada o no. Así que creas una función, ¿vale? Aquí montas el componente como las otras líneas. La única razón por la que esto nos hace como aquí, por la que no lo hago antes de todos los tests, es porque cuando monto el componente, cada uno tiene unas propiedades. Así que decir, pues esta es lista vacía, esta nula y demás. Así que por eso lo voy montando en cada test. Muy bien, una vez que lo monto, el onSelect, le paso el onSelect y le paso el mock function. Cuando le paso el mock function, busco aquel componente, es decir, aquel elemento, perdona, que se pueda ser clicable, que al clicar vaya a ejecutar la función. En mi caso, el option test-option selected, es decir, option 1-true, o el option 1-text-selected, option 1-test-true. Entonces, si yo cojo estos dos y hago element.simulateClick, existe el expect mock function to have been called, ¿vale? Que básicamente te dice si ha sido llamada, pues entonces pasa perfectamente. Una vez que lo he hecho con este y he comprobado que en efecto que al clicar sobre la primera opción, ¿vale? Que este span es lo equivalente a el circulito, ¿vale? Entonces este es el circulito. Entonces, si esto funciona, perfecto, muy bien. Pues entonces limpio y así compruebo la segunda. Clico al segundo, a este elemento y veo si también ha sido llamado. ¿Vale? Si yo no hiciera esto, como ya he clicado en el anterior, este expect siempre daría true. ¿De acuerdo? Esto realmente se podría hacer mejor si en vez de tenerlo el onSelect en este span y este span lo tuviera en este div. Soy consciente, pero me ha parecido mejor idea para explicarlo y para probar este jest, clear all mocks y demás. Así que por eso lo he hecho. Pero sí, técnicamente teniendo estos dos spans clicables, lo mejor es que ponga este div clicable y ya está. Pero bueno, también es cierto que como ventaja la parte de esta derecha no debería ser clicable, porque solo tienes que clicar en el en o en el es. Así que es un 50-50. Y bueno, creo que esto espero que os haya servido como introducción a los test de React. Si queréis que haga algún vídeo o queréis que explique paso a paso cómo las hace o me grabo cómo hago un test o hago un test en específico o algo más especial, podéis decírmelo y si no, seguramente haré algunos test según vaya haciendo nuevos tipos de test que me parezcan interesantes que quizá lo sepáis o quizá os resuelva algún problema o reduzca un poco el tiempo de aprendizaje como a veces me pasa a mí. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.